Querido sobrino, tenemos muy buenas noticias para ti. Por fin dejarás de ser uno más en la colonia. Tu bronceado permanente ya no será parte habitual del paisaje. No sufras más. Ha llegado el momento de que conozcas Estonia. Ahora tranquilízate. No vendas el bochito ni la PlayStation. Antes de comprar el pasaje, ten en cuenta que las interacciones sociales dependen de muchos factores. Y sí, querido Brian, aquí aparecen tus superpoderes. El contraste físico, y créeme que cuando te digo que destacarás, lo harás. Aquí la inmensa mayoría de la población es de piel blanca, ojos claros y cabello rubio. Los rasgos latinos tan oscuros en diferentes variantes rompen completamente con la norma y llaman la atención de inmediato. Serás como un faro que irradia una hermosa oscuridad en medio de tanta cosa blanca. Pero aún hay más. Aunque hables como un chileno y nadie entienda una sola palabra de lo que dices, tu calidez y tu energía pueden convertirse en tu mayor sex appeal. Ten presente que tú eres lo contrario del temperamento estonio. Aquí la gente suele ser un poco achicopalada, analítica y extremadamente respetuosa del espacio personal. Ay, querido sobrino, es que en Estonia te están esperando desde hace mucho. Si sabes bailar, tienes media batalla ganada. Y mientras bailas, canta en español. Y si no te sabes la canción, cántala igual. Total, tampoco te van a entender. El castellano, la salsa, la bachata y toda la cultura latinoamericana suelen despertar una percepción positiva e incluso hasta romántica en buena parte del norte de Europa. Quizás sea bueno aprender algo de estonio para deslumbrarlas un poquito más. Si nunca has escuchado la lengua local, aquí te la presento. Me oleme kuulnud väga palju huvitavat materjali meie kallilt kohalikult giidilt ja jah, vaikselt on väga tore. Ay, compadre, conociéndolo como lo conozco, sé que pudo entender todo. Pero por si alguno no tuvo tanta suerte, no se preocupen. Estonia es uno de los países no angloparlantes que mejor hablan inglés dentro del viejo continente. Para aquellos pocos que nunca visitaron la República de Estonia, sepan que es uno de los estados miembros de la Unión Europea y el más pequeñito y próspero de los 3 países bálticos. Al sur limita con Letonia, al este con Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. La moneda de curso legal es el euro. Y la única lengua oficial es el estonio.
pero para comunicarte con la lengua de Shakespeare no tendrás ningún problema. El idioma ruso se usa bastante, aunque cuentan las malas lenguas que esto no les gusta mucho reconocerlo. Recuerda el viejo refrán: mejor caer en gracia que ser gracioso. Afortunadamente, los estonios son tranquilos por naturaleza y reacios a la tontería. El humor debe ser extremadamente sutil y efectivo. Si ya llevaste a la morrita a pasear por el bosque, lograste que te entendiera 2 de cada 30 palabras y los suegros no te gruñen, vas bien encaminado, campeón. Pero de aquí en adelante tendrás que dedicarle todo el tiempo que te permite tu visa. Créeme que valdrá la pena. kuigi see koer nägis selle ära, seega isa tahab nüüd nersupussi. Aga ta seda koer ei taha veel. ei, mina käin La familia es lo primero para todos los estonios y es bastante común que las hijas cuiden de sus padres cuando estos ya no puedan valerse por sí mismos. En resumen, si respetas a su familia, respetas al país, ya tienes mucho terreno ganado. Otra cosa, evita hablar de política, sobre todo de aquellos aspectos relacionados con sus vecinos y su pasado soviético. Son temitas de difícil digestión, no caerás muy en gracia. Si sos del tipo atento y detallista, esto es para ti. Regalar flores en Estonia es algo muy habitual. Solamente procura que sean ramos con números impares. Los números pares se reservan para los funerales. A diferencia de las Kimberlys, las Melanies y las Jennifer Shakiras, las estonias no preguntarán qué auto conduces o si tienes una casa en Interlomas o en Polanco. En cambio, se fijarán en otras cosas. Neta, intenta aprender algo de su cultura y, ¿por qué no?, algo también de su idioma. Querido sobrino, si vienes a Estonia en busca del amor, pórtate bien. Y recuerda, a pesar de tu genética tan particular, una mujer estonia siempre apreciará los esfuerzos sinceros y las palabras honestas. Buena suerte, campeón. Chao.